territorio. Hablamos, como dije, de la tercera posición, condición sine qua non para construir la nación. Y decimos que para ser un país independiente debemos desarrollar la industria. No hay otro camino que hacer este proceso. Eso se llama proteccionismo, nacionalismo. En la etapa actual se habla de soberanismo. Nosotros consideramos que la soberanía es un sistema de producción, logística, energía, moneda, cuestiones fiscales, federalismo, los trabajadores en el centro de ese proyecto, los trabajadores de la economía popular como parte de la Argentina que debemos reconstruir. Consideramos que hay que tener un proyecto de nación. Entonces también a esta cuestión del soberanismo, de la nueva visión de soberanía que hay en el mundo, producto de que los estados-nación están siendo avasallados por las empresas y sobre todo los sectores financieros que entre ellas la fintech, que han ido avanzando sobre la potestad de las naciones y por supuesto los derechos sociales, que a partir de la crisis económica en el mundo, por la pérdida de peso relativo de los estados ante naciones inermes y comunidades pobres, la sociedad va siendo desplazada también de los derechos. Por eso, soberanía política, independencia económica y justicia social. Si no hay soberanía política, no puede haber independencia económica, cuestión central para desarrollar un país, y por ende no habrá justicia social. Hay una relación dialéctica en esta trilogía, porque esa justicia social genera más soberanía política, por supuesto, porque un pueblo feliz es un pueblo consciente. Digamos entonces que en el mundo hoy, ante el triunfo de Trump, analiza, discute, evalúa si Trump es una nueva forma de nacionalismo, si ese nacionalismo es un triunfo sobre el globalismo, es un triunfo sobre la política de guerras, la política guerrerista que los demócratas han impulsado a partir de que es analizable a lo largo de la historia, pero en particular en los últimos años, el Premio Nobel de la Paz, Obama impulsó guerras en todo el mundo, y a partir de que en los últimos tiempos sus sucesores, no solo Kamala Harris, que era vicepresidenta, sino fundamentalmente Joe Biden, impulsó una guerra empujando a la OTAN a las fronteras con Rusia y generando que Rusia y los países emergentes salten como leche hervida, se dice en el barrio, y ponga en disputa, en debate, un nuevo orden mundial. En medio de la pandemia vino la ofensiva aquella, la acción militar rusa, que para algunos concluyen es una invasión a Ucrania, para otros una acción defensiva ante este avasallamiento de la OTAN sobre Europa del Este, aquella región que debía colchonar luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de la Guerra Fría, ante la caída del muro de Berlín, dicho así eufemísticamente, debía entonces defenderse la integridad territorial. Rusia defiende su integridad territorial. Bueno, el guerrerismo demócrata, el globalismo financiero y los jugueteos neocoloniales del tipo de los demócratas y la socialdemocracia han perdido en estas elecciones. Ahora, ¿el imperio perdió? ¿Hay una única política imperial o muchas políticas imperiales? ¿Hay una nación unida en torno de un poder profundo en Estados Unidos? ¿O hay una crisis sistémica, una crisis profunda en Estados Unidos que hace que, o hacía que, Donald Trump dijera unos minutos antes de ser confirmado como ganador que no iba a reconocer las elecciones? Porque no hay que olvidarse que ante la derrota hace unos años de Donald Trump hubo una invasión al Capitolio que trajo que hoy todavía
esté de Donald Trump al borde de recibir sentencia en el momento en que ha sido elegido presidente. Su nacionalismo es nuestro nacionalismo, su forma de ver el mundo es nuestra forma de ver el mundo. Hay un imperio y hay países coloniales, dependientes. ¿Nos sirve de todas maneras a los argentinos el triunfo de Trump o no nos sirve? Bueno, al margen de el análisis alrededor de nuestras propias conveniencias, debemos analizar el papel de Trump en el mundo como el presidente del gobierno gendarme del mundo, que en este momento y en los últimos en el último siglo, poco menos que el último siglo, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en Estados Unidos. Para ello vamos a charlar con Ariel Umpierres, que no es la primera vez que está en el programa y que, bueno, lo sentimos como un amigo. Para nosotros es muy cómodo y nos pone muy contento charlar con un amigo, por supuesto. Ariel Umpierres es un geopolítico, un economista, una persona graduada en la Sorbona, en Harvard, tiene experiencia en empresas internacionales, multinacionales, y ha sido también, ha tenido la experiencia de ser un diplomático, por lo cual la política internacional, la geopolítica, no solo que no le es ajena, sino que es donde se desenvuelve profesionalmente. Así que, Ariel, querido, un gusto estar con vos. Otra vez ante un escenario norteamericano, porque la primera vez que estuvimos juntos, o la anterior vez que estuvimos juntos acá en este programa, analizamos el atentado a Trump. Y bueno, de ese atentado a Trump al triunfo de Trump, que en aquel momento analizamos que era irreversible, imposible que Trump perdiera luego de haber sobrevivido a un atentado y haber quedado con esta imagen de invencible. Pero bueno, son muchos temas y por lo menos tu visión sobre el triunfo de Trump. ¿Cómo andás, Ariel? Un placer, Gastón. Muchas gracias por la amable introducción. Siempre un placer acompañarte en tu programa y a tus seguidores. Bueno, Trump ha sido un largo camino el que ha transcurrido este hombre. Claro, cuando hablamos las primeras veces y pudimos intercambiar sobre lo de Trump, yo siempre te dije, es fácil, ¿no?, con el diario del lunes, pero yo lo dije y está grabado, yo lo dije desde el principio, apenas desde el 6 de enero de aquel año fatídico en el que pasó, bueno, en que Trump perdió. Dije, esta elección se la robaron a Trump y Trump va a volver. No porque yo fuera un genio, sinceramente no, sino porque me dedico a esto, vivía en los Estados Unidos todavía en ese momento, y en Washington, y conozco algo de la política norteamericana y por la percepción que uno tiene de ese hombre. Yo no lo conozco personalmente, a Obama sí, a Biden dos o tres veces, pero a Obama bastante, pero no a los republicanos, sí a DeSantis en Florida por una cuestión muy circunstancial. Pero la percepción que te da este hombre es la de aquel atentado, el primer atentado que tú mencionas, que le roza la bala y que lo ves ahí con el puño en alto diciendo a luchar. Yo no sé, a mí nunca me pasó una bala por la cabeza, por cerca de la cabeza. Por la oreja. Y por la oreja. Yo creo que cualquier ser humano normal, le pongo comillas, si te pasa una bala por la cabeza, no sé, yo qué sé, salís corriendo, te tirás abajo una cama, no sé. Este hombre se levantó a pelear y se sacó a los guardaespaldas de encima, que además eran unos inútiles todos, o sea que eso que venden las películas de Hollywood y que todo el sistema, el servicio secreto y la ¿cómo se llama? El monstruo, la bestia que le llaman al coche ese súper blindado, todo eso existe obviamente, pero en gran parte es para las películas, porque cuando le pegaron el tiro, hasta una de las guardaespaldas se escondía atrás de él, ¿no?, para que no le pegaran a ella. Bueno, todas esas cosas que nos han metido las películas de Hollywood, que nos han mentido, manipulado, que ellos son infalibles, son los más fuertes, los más lindos, los mejores, los más inteligentes, los más creativos. Bueno, gran parte de eso, no voy a decir que es mentira,
pero forma parte de un mito que hay que ir desarmando, que se está desarmando, creo yo. Bueno, ese Trump obviamente iba a volver a pelear y hay que tener una fibra especial, ¿no? Porque a ese hombre le han hecho de todo. Antes de presentarse a las elecciones, yo lo que creo, y hay un libro que lo menciona, yo creo lo que a él lo decidió a ser candidato a presidente, cosa que lo había intentado ya algunas veces, fue cuando Obama, en su último discurso, en la fiesta que se da ante la prensa anualmente, Obama lo humilló públicamente, se burló de él públicamente. Y Trump estaba sentado en el público en esa fiesta, y él se burló, como digo, de Obama, de Trump. Y yo creo que eso le desencadenó a este hombre, que evidentemente tiene un ego, un narcisismo y todo eso muy fuerte, a ir a esa pelea. Y desde entonces, la élite de Nueva York, sobre todo, de la costa este, ¿no?, lo ha condenado, lo ha criticado. Bueno, ahora decían que era nazi, que era Hitler, bueno, las cosas que pueden decir, ¿no? Y después, si querés, te explico por qué todo eso. Pero lo cierto es que desde hace 12 años a este hombre lo viven enloqueciendo. Y cuando fue presidente, le pusieron piedras en el camino para todo, hasta el punto que le inventaron lo del Russia Gate, etcétera, etcétera. Entonces llegó. Yo estaba seguro que iba a llegar y estaba seguro de que iba a ganar. Yo creía que iba a arrasar, porque ese era el esquema de lo que se venía. Y la certeza de que iba a arrasar fue lo que estaba ocurriendo con los bookmakers en la semana anterior, los 10 días, o sea, las casas de apuestas, ¿no? Así como se apuesta a ver qué partido de fútbol gana cada uno, o qué todo se apuesta en el mundo, se llaman los bookmakers, las apuestas lo daban 63 puntos arriba. Uh-huh. Entonces, ahí son las verdaderas encuestas, porque las encuestadoras en los Estados Unidos, en Argentina y en Japón, las encuestadoras te mienten. En realidad no es que mientan, ellas saben, las empresas encuestadoras, esas que ves en las televisiones de Argentina, por ejemplo, saben los números verdaderos, porque es bastante científico el trabajo de los encuestadores. Lo que pasa es que depende de quién las compre, depende del partido que las compre. Era notorio, ¿no?, que ya la primera elección que gana Trump tenía una corrección hacia abajo de 2 o 3 puntos. Exacto. Y ahora en esta interna, en esta elección que estaban casi empatados, uno suponía que estaba ganando la mayoría de los estados donde le decían que estaban empatados. Cómodamente. Bueno, entonces, vamos a lo que importa. Bueno, el hombre ya ganó, ya está. Ahora se abren muchas incógnitas, muchas. En el frente interno, yo creo que por la sensación que tengo, lo que he ido hablando y lo que yo tengo amigos allí en Washington y lo que he estado mirando, hay pánico en la élite. Entonces mucha gente dirá pánico porque es una cuestión ideológica, política, porque este es más de derecha, el otro es más de izquierda, nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Acá no hay ideología. Lo que hay un terror enorme es que siga el destape de los casos de abuso de menores, de niños. Que empezó con lo de Jeffrey Epstein, la red de pedofilia de Jeffrey Epstein. Ahí va Obama, ¿no? Por ejemplo. Ahí va Obama también en lo de Epstein, por ejemplo. No creo. Los que van son, bueno, prácticamente toda la clase política, incluidos republicanos. Esto, por eso digo, no es ideológico, pero él va contra los demócratas. Uh-huh. Contra los Clinton, Hillary Clinton, pero sobre todo Bill Clinton. Bill Clinton salió Bill Gates salieron en la tapa de New York Times como clientes de la red de pedofilia de Epstein. O sea que no es que lo estoy inventando yo o que alguien me lo dijo. Salió. Bueno, por buena parte de la élite demócrata estaba vinculada al tema Epstein. Están comprometidos hasta acá. Y después, en el caso de Biden, específicamente, el famoso, ¿te acuerdas? El famoso ordenador, el famoso laptop de Hunter Biden, el hijo del presidente. Claro que sí. Donde vendedor de armas en Medio Oriente. Están todas las pruebas de la corrupción de la familia Biden. Están ahí las facturas, los emails, los intercambios, cuánto me mandaste, cuánto te puse, a qué cuenta, está todo. Uh-huh. Y eso estaba... Querido Gastón, eso estaba en el 2020, al momento de las elecciones que Biden supuestamente ganó, pero el FBI lo tapó.
Si eso lo sabíamos todos, yo estaba en Washington y era moneda corriente. Es más, circulaban las fotos que había del hijo de Biden con niñas y bueno, cosas espantosas, espantosas. Y todo eso el FBI lo tapó porque hay un compromiso entre la élite de Washington y lo que se llama el Estado profundo, que en este caso serían los servicios de inteligencia. ¿El compromiso cuál es? Guerra de Ucrania, genocidio feroz, horrible contra Palestina, el negocio de las armas, pero sobre todo el negocio financiero, permitirles el negocio financiero. Esto ha sido una fiesta financiera para los grandes bancos, JP Morgan, etcétera, etcétera, BlackRock, todos los que se te ocurran de allí. Se han hecho no multimillonarios, multitrillonarios con los demócratas, que están comprometidos hasta acá. Y hay un sistema de corrupción de encubrimientos que va muy profundo. Aquella serie House of Cards, ¿te acuerdas? Eso era, te diría, la punta del iceberg. Abajo hay de todo. Washington, Nueva York, Boston realmente es la muestra del fin del imperio americano. Es decir, es como aquello que uno se imagina, el fin del imperio romano, ¿te acuerdas? Corrupción, desvaríos, descontrol moral, bueno, en fin. Eso es. Y este hombre, el pánico de esto es que este hombre va a destapar definitivamente esa olla. Y el que lo dijo, yo lo dije lo vengo diciendo hace años y no me estoy queriendo vanagloriar, estoy tratando de ser honesto. El que lo dijo hace 15 días fue Elon Musk. Elon Musk dijo, Trump me aseguró que va a destapar los casos de corrupción de niños. Y ya empezó, porque lo destapó en aquel momento Trump a la red de pedofilia Epstein, que además, hay que recordarlo, es un invento, es una creación del Mossad, pura y exclusiva. Epstein no era ningún genio, era el fronting de ese caso. Y era una red de corrupción del Mossad con la cual extorsiona, aún hoy, a los congresistas, a los senadores, a los presidentes, a la familia de los presidentes, a los políticos, a los alcaldes, a los gobernadores. Están todos hasta acá. Hasta acá. Entonces, eso por un lado. Y ahora viene Puff Diddy, o sea, la red de pedofilia que este muchacho, el rapero el negro de allí, creo que es de Los Ángeles, él tenía montado. Donde está hoy, de lo que se habla, es ¿cómo se llama? El chico el músico, bueno, todos los músicos Sí, el rapero que es pareja de una cantante también, jefa de la elite de cantantes. No me acuerdo, bueno, salen los nombres. Beyoncé, pero correcto. se habla todavía de la música, pero están todos los políticos allí. Porque lo que está pasando en los Estados Unidos es comparable a lo que pasó con el fin del Imperio Romano. Tienen tanto poder, tienen tanto dinero que se han desatado las peores pasiones y las peores vicios, los crímenes de esta gente se han destapado, se les soltó la cadena a esta gente en los últimos 20 años, nadan en tanto dinero, en tanto poder, en tanta omnipotencia, que han hecho barbaridades y delitos, ¿no? Entonces, todo eso hoy va a estar, va a quedar sobre la mesa. Y lo segundo, dentro de política interna, todavía no empezamos a hablar del mundo. Claro. Lo segundo es que Trump se va a sacar de encima a estos neoconservadores instalados en las estructuras de poder, sobre todo el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia. Hay 16 agencias de inteligencia, que son estos neoconservadores. Quienes son norteamericanos de doble nacionalidad israelí, son todos judíos, en esta filosofía de Leo Strauss y demás. Todo esto da para mucho, ¿no? Que lo único que quieren es guerra, Ucrania, Moldavia, Georgia, genocidio allí, guerra con Irán, guerra con China. ¿Y cómo se condice eso? Disculpame que te interrumpí, pero sí, iba bárbaro el análisis, pero ¿cómo se condice eso con aquella internacional que había armado en su momento Stephen Bannon con Bolsonaro y con Netanyahu y con las iglesias sionistas evangelistas que son tan fuertes en Estados Unidos? ¿Se ha roto esa política de alianzas de Trump o se va a romper, decís?
No. Primero hay que decir que acá no hay uno bueno y uno malo. No Bien. es que Trump es buen pibe, es un amigo y es un tierno Boy Scout. No. Me alegra enterarme. No lo dije porque me parece una obviedad, ¿no? Él no es un Boy Scout. Yo estaba poniendo en circunstancia lo que está pasando. Él tiene, y como hombre de poder, tienen muchas alianzas, múltiples alianzas con muchos diferentes centros de poder. Si vos querés saber sobre la guerra, no, él no es un inclinado a la guerra, Claro. no quiere la guerra, no quiere las guerras. Ahora, que es más, con lo de Irán, que en un momento, ¿te acordás que cuando él era presidente, todavía dijo había que invadir, ir a la guerra con Irán? Irán y Venezuela eran sus sueños, sus oníricos, sus... Sí, él dijo eso y dijo hace más o menos 2 años, dijo que eso él había sido manipulado por John Bolton, neoconservador, judío, extremista, guerrero y demás, que era su asesor en la Comisión de Seguridad Estratégica. Y que él dijo que John Bolton me hizo entrar en esa. Y después lo echó, además lo expulsó. No, yo creo que este hombre no va a la guerra, es un empresario, lo cual no quiere decir que no quiera ganar, mantener el imperio, ser duro, pero yo creo, por eso yo no tengo nacionalidad norteamericana, pero si yo hubiera tenido que votar, lo votaba sobre todo mirando desde fuera, porque por lo menos no dice lo que sí dijo Kamala Harris en la Convención Demócrata. Lo que pasa es que esos discursos nadie los lee, pero yo lo vi en realidad y después lo leí para confirmarlo. Te doy la frase que dijo Kamala Harris hace 3 meses en la Convención Demócrata. Construiré la fuerza militar más poderosa y letal de la historia. La fuerza militar más poderosa y letal de la historia. Lo dijo también Trump, los dos lo dijeron, porque Trump dijo Pero ahora, no, luego de ganar, dijo voy a construir las Fuerzas Armadas más importantes del mundo. Sí, pero esta mujer lo dijo de letal. Dijo, Sí. esto de que las Fuerzas Armadas tienen que ser importantes y todo eso lo dicen porque además hay mucho voto ahí, mucho voto. Pero cuando esta mujer dijo esto, le está diciendo al mundo que iba a continuar con la política de Biden, que acá está a la vista, ¿no? Este hombre, este viejito, este dulce viejito Biden, en pocos meses te armó la guerra de Ucrania, donde van más o menos 1 millón de muertos, y le dio alas a Netanyahu para este horrible, espantoso genocidio contra nuestros hermanos palestinos. Entonces, esta mujer era la continuidad. ¿Qué podemos esperar de Trump en política internacional? Para ir al tema central, va a ser duro, él es duro, es un empresario duro, duro desde el punto de vista comercial. Él dice, su base social lo ha premiado votándolo porque él dijo que iba a traer los puestos de trabajo nuevamente a los Estados Unidos. Es decir, que las empresas iban a regresar a fabricar y a producir, por ejemplo, autos en los Estados Unidos. Todo eso, conozco bastante bien el tema de la deslocalización de empresas, del mundo de fábricas. Eso es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Había conseguido igual que volviera la Ford, algunas de México, relocalizó algunas empresas, ¿no? En su momento. Sí, pero una cosa es a México, otra cosa es a Detroit, donde los costos son 5 veces más altos en mano de obra, en servicios sociales y demás. Es muy difícil. Algunas cosas sí, él dijo que Harley Davidson iba a tener que volver a fabricar las motos dentro de los Estados Unidos. Algunas cosas podrá hacer, pero como movimiento histórico es irrecuperable. Esto es irrecuperable. Va a aplicar sanciones, aranceles a las importaciones. Dijo que los autos eléctricos, no va a entrar ningún auto extranjero a los Estados Unidos, que les va a aplicar, dijo, lo escuché el otro día, 100, 200 o 2000% de aranceles para la importación. Ese es su discurso, eso es lo que va a querer hacer, les va a decir a los europeos, háganse cargo ustedes de la OTAN, yo no pongo más plata acá, cosa que ya se los había dicho en el 2017, por eso hay pánico en Europa. Pedro Sánchez, Macron, Scholz, Steinmeier, están todos preocupados, dicen, bueno, ¿y ahora cómo? Y los banqueros financistas, el club de Bilderberg, toda la barra esa de bancos que patrocinan las guerras del mundo, ¿no? De hecho, renunció el ministro de Economía de Alemania, lo hizo, bueno, y aceleró la crisis política del gobierno de coalición, ¿no? Ayer. Exacto. Ayer, sí.
Vienen cambios, una vez más, vienen cambios, ¿viene la revolución peronista? No. No. No, este hombre no es peronista, no quiere hacer la revolución. Todo eso para él es comunismo, más o menos, ¿no? O sea que por ahí no viene la cosa. Pero no es lo mismo. Kamala Harris y Trump no son lo mismo. El Partido Republicano y hoy los demócratas no son lo mismo. Para nosotros desde el mundo, mejor este hombre. Por un tema de guerras. Después habrá que negociar y nos va a extorsionar y le dará besos a Milei, no sé. Pero bueno, pongámosle. En todo caso, creo que se les ha terminado, o por lo menos se les ha cortado una parte del negocio a algunos grandes banqueros, sobre todo los JP Morgan, ¿no? JP Morgan está comprometido, bueno, hay varios, ¿no? En el financiamiento de las guerras, porque siempre recordemos, y creo que te lo dije aquí en tu programa, querido Gastón, el negocio de las guerras no es de las empresas fabricantes de armamentos, por supuesto que sí. El negocio de las guerras es financiero, financiero. A las guerras hay que financiarlas. Bueno, ha pasado aquí, ha pasado en todas partes del mundo, alguien lo tiene que financiar. Financiaron hasta la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, después alguien lo tiene que pagar. Ese es el negocio que casualmente son todos judíos, porque de eso depende. Allí es donde están ellos encaramados, ¿no? Los Rothschild son los que el negocio de la Primera Guerra Mundial de los Rothschild, de la Segunda Guerra Mundial, y ahí no importa quién es bueno, quién es malo, quién es lindo, claro, de qué bando estoy. El HBC también de capitales, hoy serían israelíes, sionistas por lo menos, financiando el esclavismo en la historia de la humanidad, claro. Y bueno, Peter Thiel, el líder importantísimo de la colectividad judía, dueño de Panegyric, no recuerdo el nombre la debo tener por aquí, la empresa de él, es el financiador del vice de Trump, ¿no? Todos sionistas, todos allí apoyando. Tengo un regalito para vos, hablando ya que estamos entrando en este tema que vos manejás perfectamente, la cuestión del sionismo y el financiamiento. Una asunción de un funcionario argentino que se ha dado hace un par de días, que además tiene a cargo la cartera internacional de la Argentina y que fue recibido, o no juró, sino que dijo, me comprometo, se comprometió, ni siquiera juró, ante la Torá. Lo vi. ¿Lo viste? Ahí viene, ahí lo estamos poniendo. Si me bancás 2 minutos, porque dura 2 minutos y pico, pero me parece que redondea este análisis que estás haciendo y que es saludable para ver la política nacional también. ¿O no? Está sin sonido, me parece. ¿Ah? Gerardo Huerten. Ahí se escucha. Señor Gerardo Huerten, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, el país Argentina, recordar que yo soy uruguayo, el país está en manos de esta gente. Además, es una estupidez. Milei es todos los días nos sorprende, Milei. Realmente es increíble. ¿Me escuchás, Gastón? Exactamente, sí. Ahí vamos con... porque dice Milei que, bueno, dice, por Dios. Perdón, ¿de qué Dios estamos hablando? El Dios de los judíos no es el mismo de los católicos, y tienen concepciones completamente diferentes. O sea que este señor algún día puede decir, mire, yo juré por mi Dios. No, pero usted juró por Dios. Y además me comprometí o prometí, no juré, prometí. Prometo. Sí, o sea que tampoco está con... Bueno, viste que después de ir a ver al Papa dijo, soy medio católico y antes se había convertido al judaísmo. Bueno, medio raro este Milei. Yo, y querido Gastón, el peronismo tiene mucho trabajo por delante porque el país está en manos de una mafia primero de irresponsables, de gente con negocios,
En fin, hay mucho trabajo por delante. Pero por otra parte, bueno, ganó con el 54%. Hay gente que yo ayer estaba con mi peluquero, un joven de 40 años, me dijo, yo lo banco a Milei. Bueno, está, listo. Hay un segmento grande de la población que lo banca. Entonces, ahora, claro, a mi peluquero cuando le dije, pero este hombre hizo además un crimen, yo no sé si de lesa humanidad o llamarlo como quieras, pero mandó el oro argentino a Londres. Y me dijo, ¿cómo el oro? No sabía, la gente creo que en general no sabe que mandó el oro. O sea, el único respaldo de riqueza real que tiene un país, y más hoy en día, cuando todos los países del mundo están comprando oro o acaparando oro porque se viene una crisis mundial del dólar, lo único que te da resguardo de reserva es el oro. Todo el mundo está comprando oro y este va y se lo regala, porque se lo mandó. Y yo pongo en mi canal, cada tanto lo pongo, el video en el que un periodista argentino, no sé cuál es, le pregunta a Caputo, ¿por qué mandó el oro a Inglaterra, a los piratas? Yo creo que si se lo dabas al Chapo Guzmán o a Pablo Escobar, era más fácil recuperarlo. Pablo Escobar te lo guarda bien y después te manda los intereses porque son tipos capaz que con un poco más de dignidad que los ingleses, grandes piratas. Y Caputo dijo en televisión, lo pongo en mi video cada tanto, en mi canal, dice, no, además así suelto de cuerpo, ¿no? Que dice, bueno, el oro estaba acá en el Banco Mundial y estaba acá, medio que no daba casi que molestaba. Entonces se lo mandamos a los ingleses. No pasó por el Congreso, no le preguntó a nadie. Es como que no sé, un día uno llega a la casa y la esposa, la familia, quien sea, diga, no, regalé a los chicos. ¿Y cómo regalaste a los chicos? Sí, porque hacían mucho ruido, ¿viste? Pasó alguien y se los regalé. No recuerdo si Milei o si Caputo dijo, ocupa lugar y los metros cuadrados ociosos son caros, tienen un valor, entonces mejor tenerlos allá que nos da un interés, ¿no? Sí, exacto. eso. El interés, lo que él no aclaró, es que el interés se lo dan a él. Claro. Porque esto es lo mismo que el empréstito Bering, aquel que de Rivadavia, Baring, sí. Baring, sí, que eran de los, no sé cuánto eran, 100 millones de libras, ponele, llegaron 40 a la Argentina. Las Así otras 60 eran comisiones, resguardo, sellado, impuesto. ¿Y dónde fueron? A los bolsillos de los negociadores argentinos, que les pusieron, no es que se llevaron la plata, no es que se roban la plata, tampoco se las robó Macri los 46 mil millones. Son los pequeños porcentajes de comisiones que les tocan a los funcionarios que se la ponen afuera. Bueno, Ariel, disculpa que te interrumpa. En esa línea, viste que salió la información de la declaración jurada de los funcionarios de Milei, entre ellas la de Caputo, que donde creció del 2018 a la fecha, al 2023, en 2000% su fortuna. O casualidad que desde el momento en que la Argentina contrajo el crédito con el Fondo Monetario a este presente donde hay un festival de bonos financiero en la Argentina como venimos mencionando. Esto en línea con lo que venís planteando, ¿no? Ahora, ¿vos creés que en esa declaración está la blanca? No, claro. Por favor, muchachos, eso, de cada una de esas operaciones, de cada una ellos se llevan un pedazo. Y después se la reparten, no es que, pero estoy hablando de cientos de millones de dólares, ¿no? Que quedan afuera, no llegan nunca acá y no llegan a ninguna declaración. Lo que pasa es que este hombre habrá comprado algo y entonces habrá tenido que blanquearse, habrá comprado una nueva casa en Nordelta, no sé, un avión o algo y ha dicho, bueno, tengo que blanquear una parte. Pero la de verdad queda afuera. Esto no hay mucho misterio en esto. En todo caso, eso que ha hecho Milei en enviar el oro afuera ha sido un crimen, yo te diría, después del crimen de lesa humanidad de los militares en la dictadura, me parece que viene después esto, porque realmente es no sé cómo se puede tipificar desde el punto de vista delictivo, pero ha sido una traición a la patria. Y en el caso de Huerta, bueno, es un gran empresario de la colectividad judía, de la colectividad Lubavitch, que corresponde a lo que Milei hizo y dijo que iba a hacer, que es darle todo el poder a la colectividad judía. Por eso yo he hecho varios videos hablando de cómo el cambio de mano del poder económico en la Argentina, que antes era la burguesía nacional o la oligarquía criolla,
con los Bulgerón y los, en fin, todos los que se tocó, Pérez Compán, ¿no? Ahora pasó a mano de la colectividad judía. Sí, un cambio de mano, no son ni mejores ni peores. En todo caso, estos claramente dicen que ellos prefieren Israel. Ellos son judíos antes que argentinos. Esto es algo que los conozco bien, ¿eh? Y no estoy haciendo ni antisemitismo. No, ni no, está muy bien, y además anoto porque luego vamos a ir trabajando sobre esto de el cambio de mano que nos proponés como análisis, porque está habiendo una reconfiguración de la estructura económica de la Argentina, sus actores, la nueva oligarquía, que está hoy quedándose con el poder económico en la Argentina y que tiene disputas, como se hubiera dicho en otro momento, interburguesas, disputas en el sector que bueno, nos abren también frentes políticos, ¿no? Ahora, para cerrar, porque sé que tenés cosas que hacer, ¿cómo analizás la relación Milei-Trump, Trump-Milei que viene? Porque no sabemos, por supuesto, el futuro no está dicho, pero hay algunos elementos para analizar. Mira, yo te voy a decepcionar un poco, Gastón. La Argentina ocupa, ¿qué te diría? 3 minutos al mes en la política norteamericana. No cambia nada. Para Milei, para Trump no cambia nada. Acordate que Trump era amigo, había hecho negocios con Macri. No cambia esencialmente. Estados Unidos no pierde. El único interés de Estados Unidos en América Latina es México. Un poco Colombia y por ahí Venezuela, pero México. Después el resto son funcionarios absolutamente subalternos que toman decisiones y si Argentina pide un nuevo perdón ante el FMI, el gobierno norteamericano se lo dará. No va a cambiar esencialmente, nadie toma en serio, más allá que él diga que es uno de los políticos más importantes del mundo, nadie toma en serio a Milei en el mundo. Yo vivo en el mundo, mañana me voy a Chile, vivo en el mundo. Sí, lo toman como un personaje estrambótico por las ridiculeces que hace y dice, pero no cambia nada. Bueno, Ariel, querido, te agradecemos que hayas estado con nosotros nuevamente y que, bueno, además compartas con nosotros tu forma de ver las cosas que nos gusta tanto y también una lectura actualizada del escenario mundial, porque, bueno, estuve viendo en la cobertura con Jalife de Sí. las elecciones y ahí hubo buenos y debates que trasuntaban al análisis, pero hay una generación de geopolíticos, de analistas de la política internacional, de gente que entiende estos procesos nueva, ¿no? También las redes en algún momento tendríamos que analizarlas. Las redes nos han dado tipos como vos que ven las cosas por fuera de la agenda setting de las empresas multimediales que nos ponen en política internacional los intereses de los poderosos. Así que escuchamos atentamente a tipos como vos a partir de que existe el streaming. Te agradecemos, Ariel. Siempre un placer, Gastón, siempre a tus órdenes. Y efectivamente las redes sociales han dado espacios a... Ahora estamos muy encorsetados porque la censura está brava, entonces hay términos que no podemos usar, cosas que no podemos decir, no porque alguien nos diga, sino porque te sancionan la transmisión o te bajan el canal, etcétera. No es mi caso, pero les ha pasado a varios compañeros. Entonces, en el caso de Argentina yo tengo muy buena relación y quiero decirlo porque corresponde que lo haga con la gente de Canal 26, que me ha ofrecido inclusive un espacio. Lo sigo todo el día. Exactamente, gente muy seria, muy responsable. Allí está Federico Bisutti, gente muy seria, y que dan juego a todas las opiniones. Dan juego a todas las opiniones. Allí, si vos pones la pantalla, verás que están los que están a favor de Ucrania, el otro a favor de Rusia, de Israel, de Palestina. Y debo decir la verdad, y lo digo porque no tengo ninguna obligación para hacerlo, pero sí la moral. Me han invitado a ocupar un espacio que al final por razones mías personales no lo he podido hacer por tiempo en realidad, porque esto exige mucho tiempo de lectura, de estudio y el canal mismo, pero es gente que merece todo mi respeto, a los amigos del Canal 26, a los que aprovecho para mandarles un saludo.
Grande, gracias Ariel. Un abrazo para vos. Bueno, estuvimos con Ariel Umpierres y con él nos metimos en un buen debate acerca del proceso político que se abre en Estados Unidos. ¿Cómo viste la entrevista y cómo ves vos, ya que entramos en el análisis del escenario norteamericano, cómo ves lo que viene? No, primero, siempre es bueno escucharlo a Ariel en el momento en que surgen los acontecimientos y cómo, bueno, nos va aportando su reflexión. Nos dejó algunos títulos como que que Trump va contra los neoconservadores. Nos dejó esto de la cuestión de la política interna. Con relación a la situación económica, yo cuando creo que Trump, si es algo que resignificó por lo menos en su campaña electoral, es el legado de América para los americanos, en términos, digamos, de que cuando asumió Trump la primera presidencia, la tasa de desocupación en Estados Unidos era la más alta de los últimos 50 años, ¿no? Estaba en 4.7 y en su mandato la llevó a 3.5, que es básicamente casi la creación de 7 millones de puestos de trabajo. Lo cual, digamos, esta cuestión, digamos, de defender el trabajo de los norteamericanos aparecía como una cuestión central, y ahí aparece el tema, digamos, de proteger a la industria, digamos, de imponer aranceles a las exportaciones de China, de México, de Alemania y otros países. Y la cuestión de los precios, también ahí en el gobierno, digamos, de Biden llegó la tasa de inflación al pico de del 10%, que para Estados Unidos fue la tasa de inflación más alta del 81. Eso generó un profundo deterioro del costo de vida de los norteamericanos, que en todo el periodo Biden cayó el salario promedio de la clase trabajadora norteamericana, digamos, promedio. Por lo tanto, digamos, hubo un discurso ahí en línea con recuperar la posición de una parte importante de la clase trabajadora norteamericana, apelando a los trabajadores y defendiendo de alguna u otra manera el trabajo. Y me parece que eso, ante un gobierno que, bueno, lo vimos en la última etapa de Biden, un Biden que no pudo ser candidato a la reelección, que tuvieron que poner a Kamala Harris como candidata, con problemas seniles, un problema de conducción política dentro del Partido Demócrata que, bueno, terminó acelerando la crisis. Estaban fritos los demócratas y tuvieron que inventar a Kamala Harris para poner una candidata que intentara ser competitiva. Biden estaba a -10, ya parecía de la Rúa. Y luego a Kamala Harris, que tenía problemas porque Kamala había parecido como muy abortista para el promedio norteamericano, había parecido que los norteamericanos esa política de género no garpaba como tenía que ser para ganar las elecciones. Le ponen un vicepresidente, no solamente eso, sino otras cuestiones, su vida personal, que hacían que no fuera la mejor de las candidatas, y además, fundamentalmente, que era vicepresidenta. Entonces, le pasaba lo que a Massa en la política argentina. ¿Cómo inventás a Massa como candidato si era el ministro de Economía? Esas cosas que algún día la historia nos develará. Nunca entendimos. Pero le pasaba lo mismo a los demócratas con Kamala. Entonces tuvieron que inventar un vicepresidente que además fuera más... ¿cómo es? ¿Cómo se llama? No me sale la palabra esa. Más simpático y entrador que lo que era Kamala, que ya era muy simpática, porque Kamala es una persona que tiene esa forma de dirigirse ante los medios, que es atractiva. Pero, bueno, intentaron hacer una fórmula competitiva y no les salió del todo. Los medios de comunicación ayudaron mucho,
las encuestadoras empujaron, los pusieron a la par, palo a palo, y no consiguieron que fuera comprado por la sociedad la idea de que podía Kamala ganar las elecciones, y por eso y para ello entonces intentaron el carro de ganador, este efecto que pasa cuando hay alguien que aparece como triunfante, y entonces la gente que más descomprometida o que tiene dudas o que no tiene claro su voto sigue el carro del ganador. Entonces intentaron ese efecto y no les salió. Ahora, el tema económico era un tema principal en el escenario. La economía norteamericana, más allá de que algunos medios de comunicación argentinos que estaban ahí haciendo medios, haciendo móviles y cobertura, intentaban plantear, había corregido, mejorado y andaba medianamente bien durante el gobierno de Biden, en las encuestas la ciudadanía norteamericana decía que había un problema económico por resolver, con lo cual también eso era cuesta arriba, la guerra, la situación económica, etcétera. Sí, tal cual. Y así que bueno, el establishment empujó para que gane los demócratas, pero no pudieron. Ahora, la élite, como planteó Umpierres, de Europa, la élite política norteamericana y el poder profundo, son cosas distintas todas, buscaron que gane los demócratas, y ahora tienen que revisar qué hacer frente a Trump, que va a ser, como planteaba Umpierres, una revolución. En principio, el tema Rusia. La pregunta que se hacen todos es cómo va a contener el escenario de la guerra el nuevo gobierno norteamericano, que tendrá que resolver esta cuestión. ¿Qué hacer con la guerra y con la inyección de recursos que le reclaman los bancos y sobre todo el gobierno también israelí? Netanyahu va y golpea la mesa en el Capitolio y se cuadran todos, porque todos sabemos que la influencia del lobby sionista es muy fuerte en el Capitolio, sobre todo entre los demócratas, pero también entre los republicanos. Entonces ahí aparece una incógnita. ¿Qué va a pasar ante el golpe de la mesa que haga Netanyahu? El tema México es un tema urticante en la política internacional, sobre todo por el lado de los sectores populares, del progresismo, de los derechos humanos. Aparece como un tema a resolver, que presiona permanentemente a México para que México se haga cargo de la frontera. En algún momento impulsó un muro que no cumplió porque logró que México firmara el NAFTA. México, o que cumpliera, o que fuera parte de una política de integración con Estados Unidos y Canadá, que le daba beneficios económicos a los mexicanos relativos, por lo menos equivalencias arancelarias, equivalencias salariales entre la industria automotriz, y eso tranquilizó de alguna manera a México. Por eso AMLO nunca fue antinorteamericano, si bien fue un presidente correcto y de alguna forma progresista y relacionado con los mejores relatos de Sudamérica, de América Latina en general, y el Caribe. Objetivamente tuvo en la relación con Norteamérica un apoyo, fue una política exterior muy especial la que le llevó adelante AMLO, y bueno, ahora su continuidad. Pero esos son desafíos que tiene también México. En el caso de Argentina es un caso distinto, porque México, a partir de la capacidad de negociación que tenía con la cuestión de la frontera, pudo estabilizar con apoyos económicos su economía y generar tasas de crecimiento como hasta ahora no había habido. O con lo cual condicionó valga la redundancia, las condiciones de dependencia histórica de México con Estados Unidos. Por supuesto que cualquiera, no quiero hacer como hacen los antiperonistas en la Argentina, que dicen, bueno, pero la legislación laboral también la impulsaban los socialistas. Sí, pero había que hacerlo. En la época de Perón, bueno, acá lo mismo, había que
poder negociar con los norteamericanos mejores condiciones en el marco de la integración económica arancelaria con Estados Unidos. Pero en el caso de Argentina es distinto, porque Argentina viene sufriendo una debacle, un derrumbe de años de políticas neoliberales que, bueno, por supuesto, sobre todo la etapa macrista y la etapa de Milei, porque la etapa de Cristina y la etapa de Alberto relativamente fueron momentos de recuperación económica. En el caso de Macri, endeudó nuevamente a la Argentina, algo que había sido superado en la etapa de Néstor Kirchner, y con el Fondo Monetario sobre todo. Entonces, esos condicionamientos nuevos adquiridos en la etapa macrista llevaron a que hoy, primero que Alberto tuviera que discutir la cuestión de la deuda, aquella crisis interna del peronismo en torno de cómo resolver la cuestión con el Fondo Monetario Internacional, que hizo que Máximo Kirchner cuestionara lo que para algunos era un acuerdo que ya existía, porque se negoció con los privados y después se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el paquete de negociaciones de buenas a primeras y saliendo de la pandemia apareció como roto. Así que llegamos al gobierno de Milei con la espada de Damocles de los vencimientos, que el año que viene son 25.000 millones de dólares. Los tengo acá, Y llegamos a un escenario donde Milei tiene que pedirle a Estados Unidos que le dé más plata para la falopa del Fondo Monetario Internacional, porque esto es asientos y contrasientos contables, pagar políticas de repago periódicas que hay que negociar con, en este caso, el Fondo Monetario Internacional. La acción más importante, la voz más importante en el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, ¿no? Así que lo que hizo Trump en su momento con Macri, ahora buscará hacerlo Milei. Ya se había anticipado con aquel saludo. No solamente un Pierre sabía que iba a ganar Trump, nosotros lo habíamos dicho ya en este programa varias veces, y antes Milei o cualquiera que entienda de política, más allá de que algunos se habían enojado cuando nosotros hicimos el programa, algunos me dijeron, ¿cómo vas a decir eso? Pero ya se sabía que iba a ganar Trump. Y encima ahora, con el atentado, estaba sellado el destino de los demócratas. Bueno, Milei, que olfateaba también, fue corriendo desde que asumió a buscar el beneplácito para una futura negociación con el Fondo Monetario. Claro, primero fue el renunciamiento histórico de Biden, un presidente con problemas seniles, digamos, la crisis de conducción política, y después el atentado, ¿no?, que dejó a las puertas a Trump de una nueva presidencia. Algo que venías diciendo en línea con lo que decís, la relación de dependencia de México y Argentina. Pusiste dos ejemplos interesantes. El primero tiene que ver con una dependencia productiva, ¿no? El principal socio comercial de México es Estados Unidos. De hecho, hace unos días Trump amenazó públicamente, dijo, resolvamos el tema de la frontera, si no voy a subir los aranceles a las importaciones de los productos mexicanos al 25%. Y bueno, una estrategia diferente a la que tuvo Trump en su campaña anterior, de decir, bueno, los inmigrantes que están adentro, y cortamos el acceso, y con lo que están adentro, bueno, tenemos que resolver qué hacemos, digamos. Y eso generó también que de sectores de la población latina hayan apoyado a Trump. Y con relación a la dependencia, bueno, de Argentina con Estados Unidos, es una dependencia financiera, como bien decías. Los vencimientos de deuda para el año que viene para la Argentina con el Fondo Monetario y con los acreedores privados, más el pago de los BOPREAL, que también no nos olvidemos que Milei nos está endeudando por vía también de las importaciones, digamos, que le paga a los importadores con bonos que tiene que pagar en dólares, por 19.400 millones de dólares. Y bueno, está la expresión de deseo y la realidad, ¿no? Y esto me parece que es lo que está en juego en términos de la relación de la Argentina con Estados Unidos en este cambio de presidencia, que tiene que ver con la expresión de deseo de Milei de tener fondos frescos vía un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, o vía que le abran los mercados internacionales,
para poder levantar el cepo y terminar de abrir la economía como la quieren abrir, y generar esta apertura importadora que bueno, ya vienen reduciendo impuestos, un poco el impuesto país y algunos aranceles a las importaciones, pero quieren avanzar hacia una apertura total como en los 90, que ya sabemos lo que sucede, que es la destrucción de la industria y del empleo nacional, digamos. Así que esa es la voluntad, la expresión de deseo de Milei. Vamos a ver qué pasa con en el eje de prioridades. Vos decías, tiene que ver qué pasa, qué hace con la OTAN, qué hace con la guerra en Ucrania, qué hace con el conflicto de Israel y Palestina, y por supuesto el frente interno. Por supuesto que ahí aparecen varias cuestiones previas, ¿no? En un rato vamos a hablar con Willy Cabiasca, Guillermo Cabiasca, con quien tengo una relación de hace muchos años y apreciamos mucho todos nosotros. Willy hizo una nota muy buena hace unos días en ¿cómo se llama? En Noticias Pía, una agencia de noticias muy recomendable, muy seria, que, bueno, por tener una visión del eje de la resistencia y una lectura y noticias de Medio Oriente que no tienen otros, o de Oriente Medio, de el área islámico árabe, que, mejor dicha, porque, bueno, la idea del Medio Oriente es una idea imperialista, colonialista, con centro en Europa. Pero bueno, este compañero Cabiasca hizo una lectura de la utilización de las Fuerzas Armadas por Milei para una nueva política de relaciones internacionales. Hace un rato pusimos al nuevo canciller, Wertheim, que además es sionista declarado. Y ahora esta nota, con la que vamos a trabajar dentro de un rato, unos 10 minutos, él nos va a explicar por qué hay toda una lectura que hace Milei de acompañamiento, de alcahuetería, digamos, de seguimiento a ciegas a el injerencismo, sobre todo sionista, porque del lado de Estados Unidos ya sabemos, hemos evaluado que Trump quiere poner un poco de freno para no gastar tanta guita ni financiar tanto esfuerzo militar de otros. Vamos a financiar un poco la producción, dice. Así es. Pero antes quería terminar con el análisis de Trump y la Argentina. Viste que hay muchos compañeros peronistas que ante Trump ven un nuevo Perón. Sí. Y salvando las distancias, porque yo considero como Ariel un Pierre que, sin hacer grandilocuencias, hay un nuevo escenario mundial que en algunos aspectos puede ser favorable, en el sentido de que al no haber guerras ni promoción de la violencia militar que nos pone al borde de la guerra nuclear, bueno, puede ser, eso es bueno para la humanidad. Primero la patria, después el mundo, por último los hombres. Sería primero la humanidad, ¿no es cierto? Después la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, así, bueno, es lógico que uno piense que mejor. También analizar, algunos dicen, bueno, pero eso es un nacionalismo y nosotros los peronistas somos nacionalistas. Y yo, en realidad, por las cosas que leo, escucho y demás, puedo decir que en Trump hay una suerte de proteccionismo arancelario, que viene anunciando suba de aranceles a productos extranjeros, sobre todo que vengan de China y de la industria europea. Hay un nacionalismo étnico que, frente a la cuestión migrante, declama con objetividad, que tiene que ver con esa visión, entre comillas, de derecha, no necesariamente, porque a nosotros los peronistas nos cuesta mucho el tema de derechas-izquierda, pero esa visión racial que le imponen sobre todo sus votantes, que son los blancos... WASP, White American Anglo-Saxon People. Claro, el anglosajón, el norteamericano blanco, que es conservador y que además sueña con volver a esos Estados Unidos de los 50, los 60, los 70, la etapa industrial. La etapa dorada la etapa dorada de Estados Unidos, y entonces, bueno, ese nacionalismo tiene una cuestión étnica, es ese sector que está impulsando
proteccionismo. Y también, bueno, naturalmente tiene una lectura Trump, como la que en algún momento haremos. Me encantó en estos días, anda Álvarez Sagis con un videito de Álvarez Sagis muy interesante, pero que dijo cosas que nosotros decimos mucho peor, pero algún día hay que llamarlo, que plantea esto que también rozó un Pierres, que dice: las empresas multinacionales rompen su estructura interna y entonces ponen una parte de diseño en Estados Unidos, localizan las manufacturas en un lugar, la cuestión financiera en otro lugar, y entonces en aquellos lugares donde les ofrecen beneficios impositivos. Entonces dice: los estados nacionales ofrecen beneficios impositivos para quedarse con algo que, aunque sea, que es mano de obra, lo mismo que el RIGI en Argentina, pero pero no pasa también inclusive en gobiernos entre comillas progresistas, que para capturar una parte de mano de obra piden localizaciones de una parte de las multinacionales o de todas las multinacionales. Entonces, ¿qué quiere hacer Trump? Dice: no, a nosotros eso no nos conviene, queremos repatriación impositiva, repatriar empresas para que pongan guita acá, porque no hay Estado-nación que pueda desarrollarse sin impuesto. Entonces terminas cobrándole impuesto al consumidor si no ponen las empresas. Y la otra es la cuestión de repatriar empresas por laburo, que esto es, los puestos de trabajo se disputan en el mundo. En el mundo hay una lucha por el trabajo, por el valor agregado. ¿Quién pone el valor agregado? Que no es de ahora se queda cada vez más claro porque crece la desocupación y la pobreza. Pero en el mundo hace cientos de años que se discute entre que cuando aparecieron los anglosajones con la política de libre cambio, hay una disputa por que el valor agregado, la maquilación, la construcción de las industrias tienen que estar en los países centrales, y por eso se desarrolló la División Internacional del Trabajo. Así que estas son las condiciones es el nacionalismo, entre comillas, de Trump, o las formas de ese nacionalismo que dista bastante de ser el nacionalismo que nosotros impulsamos, aunque comprendemos las condiciones en que se envuelve el proceso actual. De hecho, en otros tiempos se hablaba de nacionalismo industrial, decía Puigros, Carpani hablaba del nacionalismo burgués, frente al nacionalismo popular, o bueno, ya que vino Willy, no lo quiero torear, pero en su momento se hablaba del nacionalismo revolucionario. Así que son distintas formas, ¿no? Puigros en las izquierdas y el problema nacional, o en otras construcciones teóricas, pudo discernir entre cuando las burguesías pedían el desarrollo del Estado para, a partir de mejores condiciones para la producción, tener bienes y servicios para la producción, poder ser protegidas. Entonces querían proteccionismos para desarrollar sus negocios. Bueno, ese nacionalismo la burguesía Argentina por lo menos lo fue abandonando, pero en el caso de Trump, la burguesía norteamericana no es que está pidiendo el desarrollo del Estado, porque Trump viene diciendo que va a expulsar trabajadores, pero sí proteccionismo arancelario, como dijimos recién, repatriación impositiva, un nacionalismo étnico y repatriar empresas por laburo, digamos, algo de desarrollo del mercado interno, ¿no? Ese es el nacionalismo de Trump, o algunos elementos que nos pueden servir para ir desarrollando posteriormente. Pero tenemos acá a el amigo Willy Cabiasca, Guillermo, porque bueno, Guillermo es un doctor no sé, en política internacional, en relación... ¿No, Willy? Pero no te quiero decir Willy porque queda para mierda en la academia. No puedes decirme Willy, no hay problema. Willy, querido, pero estaba hace un rato contando que había visto una nota muy buena tuya en Noticias Pía sobre la utilización por parte de Milei de las Fuerzas Armadas para el desarrollo de una política internacional que trama perfectamente con esto que estamos analizando del factor Trump en el escenario mundial. Y por supuesto vamos a pedirte la opinión sobre Trump, ¿no? Justamente en el mundo que viene. Gracias, Willy, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar, y un saludo a vos, Gastón, que sos un amigo. Mirá,
Trump ganó mucho más ampliamente de lo que los medios nos señalaban. Yo creo que realmente yo creía que iba a ganar Trump hace bastante. Y la verdad que los medios decían otra cosa. Yo creo que también lo que decían los medios está relacionado con la batalla que se está dando en el mundo y al interior del mismo Estados Unidos. En Estados Unidos hay una fractura más grande que en otras que a lo largo del siglo, de un siglo por lo menos, no se ha visto una fractura de este tipo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo señalo para quienes dicen que, bueno, Trump, Kamala, son todos lo mismo, porque para nosotros son todos iguales. Está bien, desde el punto de vista de que Estados Unidos es un país imperialista, con Kamala Harris, con Trump, Kennedy, con cualquiera. Siempre nos van a cagar a palos, pero hay diferencias, claro. Pero hay diferencias, porque si no vemos es. no solo los matices, sino hay más que matices. En Así Estados es. Unidos hay una ruptura importante, ¿no? No entendemos lo que pasa, lo que va a pasar y cómo en esos escenarios nosotros nos podríamos, con este gobierno no podemos hacer nada, ¿no? Pero nosotros podríamos pensar diferentes formas de actuar. Uh-huh. Trump ganó ampliamente, ganó más ampliamente que lo que se esperaba, ganó el voto popular, porque viste que en Estados Unidos, Estados Unidos como Argentina era antes de la reforma, o sea, vos tenés el voto y no elegís al presidente, sino elegís electores, ¿no? Claro. O compromisarios, como lo llaman ahí, pero es lo mismo. Lo que pasa es que ahí los estados, el que gana el estado, así lo gane por un voto, se lleva a todos los electores, por lo tanto eso puede hacer una diferencia entre los electores que sacás y los votos que tenés. Pero en este caso Trump, a diferencia de la mayoría de los republicanos, la mayoría de las veces ha ganado con el voto popular y por una diferencia mucho mayor de la esperada. Eso le ha dado también a Trump la mayoría en el Senado y creo que la mayoría también en diputados, lo cual le da un poder realmente, por lo menos a nivel institucional, grande. Con lo cual podría intentar llevar adelante las políticas que él dice, que los gobiernos su gobierno anterior la tuvo más frenada porque estaba en minoría, ¿no? Uh-huh. Por un lado, vos mencionaste bien el tema de, el tema del nacionalismo. Bien, está bien la definición que haces, y hay una definición más que hay que poner, que es que en realidad es casi obvia, ¿no? Pero fue planteada por Hernán Sarregui, que una cosa es el nacionalismo de las potencias y otra cosa es el nacionalismo de los oprimidos. Correcto. Y tiene una diferencia importante para nosotros, que Trump sea nacionalista, más o menos, como lo queramos llamar, frente, siendo el líder de una potencia, de una gran potencia imperialista, el nacionalismo de ellos para nosotros no va a tener. Es una relación metrópoli-colonia la que se establece, claro. Es una relación que se va a establecer entre metrópoli y países dependientes, coloniales y semicoloniales, o ahora en la actual etapa de la globalización podríamos inventar nuevas categorías, pero van dentro de lo mismo, ¿no? Eso, ojo, hay que tener en cuenta unas cuestiones. Los demócratas, globalistas, partidarios del capital, principales gerentes del capital financiero transnacional, no son mejores para nosotros, ¿eh? No es que ganó Trump, uy, qué tremendo, es un imperialista, es un bruto, es un malo, Kamala era el problema. No, Kamala era la expresión del guerrerismo, del capital financiero, de la globalización, de la destrucción de lo nacional en términos conceptuales, ¿no? En términos conceptuales ya, y muchas cosas más que podemos ir desarrollando después si querés, pero que tienen que ver con, también han aportado al triunfo de Trump, ¿no? Trump representa una victoria y de un sector de la población norteamericana, que además es más el sector trabajador, ¿eh? Claro. Los blancos trabajadores, conservadores, históricos. Se llevó claro. también a los trabajadores latinos, Claro. y hizo dudar a los trabajadores negros. Uh-huh. Tengamos en cuenta esas cuestiones, porque ahí entramos en una batalla que tiene que ver con aspectos más que de ideología, de cultura, ¿no? De proyecto de vida personal, social, de cómo vemos el mundo, cómo vemos la familia, cómo vemos Claro.
nuestras relaciones interpersonales, un proyecto casi antropológico, que en Occidente, nosotros acá no está tan instalado, llama lo woke, ¿no? Ujú. Se llama lo woke, ¿no? Que es un experimento cultural muy fuerte que tiene que ver con el aparato cultural norteamericano principalmente, que emana de Hollywood, de Netflix, todo eso, y que tiene mucha presencia no solo en las relaciones económicas, no principal, sino en cómo yo me debo comportar en la vida, ¿no? Cómo yo debo armar mi familia, cómo yo debo educar a mis hijos, cómo yo debo hacer una serie de cuestiones que van muy de choque con ciertas cuestiones más tradicionales, más de la familia tradicional, más de cristianas, digamos, que católicas inclusive, ¿no? Y eso hay en Norteamérica, y acá un poco también, ¿no? Pero en Norteamérica y en algunos lugares de Europa tiene una presencia muy fuerte, y eso ha jugado también en estas cuestiones, sobre todo porque los demócratas y los sectores progresistas, llamémoslo de alguna forma, porque los progresistas en los 60 era otra cosa, ¿no? Pero lo que es el progresismo, lo han puesto en escena en primer lugar, ¿no? Y desgraciadamente gran parte de la izquierda lo ha comprado, no porque a mí me importe ni yo combata nuevas, específicamente reivindicaciones de tipo de género, pero lo han puesto en el eje de una cuestión que tiene que ver con reemplazar las reivindicaciones de los trabajadores, de los pueblos en general, de las naciones, por reivindicaciones de minorías radicalizadas. Willy, inclusive se ve muy bien en Europa cuando nosotros lo analizamos acá en este programa, cuando ganó la derecha en la selección, en toda entre comillas derecha en todos los países, y entonces ahí aparecía el particularismo, la posibilidad de discutir votando una alcaldesa o votando un parlamentario que vaya a representarme con posiciones nacionales, porque el globalismo ha hecho que exista una percepción de todos los votantes de que hay un gobierno mundial en construcción en el que yo no incido de ninguna manera. Y entonces hay una ideología, unas concepciones que son ajenas a mi deseo y a mi intervención. Entonces aparecen los regionalismos, los particularismos, cierto nacionalismo, que si no aparece una concepción política, de lo que fuere, es eso, es lo que vos decís, es el interés de un trabajador que quiere conservarse en su familia, tanto sea en la Renania como en Estados Unidos, ¿no? Hay una idea de que al mundo se lo está llevando puesto los sectores financieros, el gobierno de Europa y un gobierno como el de Biden que anda llevando guerras en el mundo, a lo que no le interesa a nadie. Que son guerras de capital financiero transnacional. Claro, que son la guerra de capital financiero. El mundo a su imagen y semejanza en todos los aspectos. Así es. Y Trump dice que no va a hacer eso. Yo no sé bien qué hará finalmente Trump, te digo, ¿no? Es probable que intente, ya saliendo del tema de lo cultural, ¿no? Es probable que intente hacer la paz con Rusia, digamos. Eso es muy probable. Eso para Europa es un desafío terrible, ¿no? Porque terminó la OTAN. Ya de hecho hay crisis en Alemania, que es el estado más vergonzoso, no suena muy académico, ¿no? Pero el país más vergonzante de Europa, ¿no? Le vuelan un gasoducto y no dicen nada. Uh-huh. Hacen todas políticas en contra de sí mismos. Pero bueno, ya ha habido crisis política en Alemania y eso se va a ir extendiendo sobre todo a los gobiernos más, no a los que se han acomodado previamente, ¿no? Como Italia o Hungría, digamos. Uh-huh. Yo no quiero caer exclusivamente, yo creo que el mundo no se divide exclusivamente en una línea donde tenés extrema derecha, centro derecha, centro izquierda, sino que es más una esfera, ¿no? Sí, claro. Como es la realidad, ¿no? Vos tenés diferentes ejes en los cuales... complejidades. No una línea, entonces yo estoy más... No entendemos qué es la extrema derecha.
¿Es el fascismo o el neoliberalismo? ¿Son iguales el fascismo y el liberalismo? No son iguales, ¿eh? No son ni parecidos. Pero pueden ser de derecha los dos. Entonces, ¿qué digo cuando digo derecha? Seamos más cuidadosos con esas categorías, ¿no? Se lo pone a Meloni, a Orban o a Milei en el mismo lugar y expresan cosas distintas, no tienen nada que ver. Claro. Si vamos a esto de lo geopolítico, Milei y Trump son lo mismo. Bueno, Trump es proteccionista, No, claro, son distintos. ¿no? Nacionalista, le habla a la clase trabajadora de su país, que le mienta, le habla a la clase trabajadora de su país. Claro. Está en contra, quiere terminar con la guerra acá, y Milei hace todo lo contrario. En todo caso, lo que quiere Milei es ser el más cercano a un poder al cual espera le dé Algo ayuda poco necesaria. académico, digamos, el más alcahuete, sobre todo, sobre todo con la Claro, cosa sionista. el más digamos. alcahuete, se podría decir, siendo sintéticos, podríamos decir así claramente, para obtener el voto de Estados Unidos en el fondo, para Claro. que le prorraten la deuda, para que las tasas de inversión, pero eso no va a suceder. Cuando Estados Unidos desarrolle con Trump, si es que lo hace, una política proteccionista, la política de Milei, librecambista, totalmente abierta a los capitales, va a tener problemas. Porque el proteccionismo norteamericano, para un país que piensa su economía abierta al mundo y sin ningún tipo de controles sobre sus propias variables, es perjudicial. ¿Qué quiero decir con esto? No, qué mal que ganó Trump, con los demócratas no hubiera ido mejor. No. Quiero decir que frente a una economía como la Argentina, que está totalmente desnacionalizada, abierta, y espera que en el mundo global abierto a las inversiones extranjeras y al libre comercio, nuestra economía pueda, o por lo menos pueda prosperar, o los grandes capitales que se inviertan acá para llevarse nuestros recursos puedan, y eso reditúe en algún beneficio para nosotros. Eso no va a suceder contra un mundo que avanza en otra dirección y al cual, en confrontación con otros países, principalmente con China, en términos económicos, Estados Unidos también avanza. Su proteccionismo le genera que sus inversiones, entre comillas, queden en el país y no... O va a intentar Trump que haya poca inversión en países como el nuestro, menos además un país tan difícil. En todo caso, Trump lo que hará, y eso no va a cambiar, yo creo, respecto a los demócratas, nosotros con los demócratas, que muchos acá en última instancia simpatizan, con los demócratas, la política de los demócratas para el continente y para Argentina es la expresada por la procónsul Laura Richardson. Y la procónsul Laura Richardson ha venido a la Argentina a garantizar las cadenas logísticas de la economía norteamericana. O sea, y que esas no sean disputadas ni por China, principalmente por China, ¿no? Pero ni siquiera por los europeos, por nadie. Que el Estado argentino le dé garantías de ser el suministrador de los recursos clave que nuestro Estado tiene en lo que hace a la economía norteamericana. Y no se alinee geopolíticamente ni ayude en términos de cadenas logísticas a sus competidores. Por eso vienen a poner veto a el tema de la presencia china, por eso vienen a poner eje en el tema del Atlántico en términos de la vigilancia de los pesqueros chinos. Yo no digo que los chinos no vengan a hacer otra cosa que a llevarse la pesca del Atlántico Sur, ¿no? Pero digo, los norteamericanos vienen a hacer eso acá, y ya lo vienen haciendo con los demócratas, y lo van a seguir haciendo con los republicanos, porque en ese sentido, América Latina está pensada a partir desde siempre, ¿no? Pero ha sido en los últimos 15, 20 años, con Trump, antes de Trump inclusive, con Obama y con lo que vino después con Biden y ahora de nuevo con Trump, se ha replanteado garantizarse el continente sin fisuras para sí mismo, ¿no? Las políticas que se realizaron en el continente durante la etapa del kirchnerismo, durante la primera etapa de Néstor, sobre todo, ¿no? Pero que siguieron después con el tema de el no al ALCA y demás, fueron políticas que agarraron a Estados Unidos y
estuvieron bien hechas, ¿no? Fueron políticas que agarraron a Estados Unidos, muy concentrado en Medio Oriente, muy concentrado en otros conflictos, y los gobiernos latinoamericanos aprovecharon para lograr en algunos términos cierto desacoplamiento, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos estaba más desatento en ese momento? Porque consideraba que el mundo evolucionaba necesariamente a un mundo unipolar y que lo que Estados Unidos estaba garantizando es que ese mundo fuera unipolar en otros terrenos. Sí, también digamos que se les garantizó en ese periodo el mantenimiento de la extranjerización al que había sido condenado en la etapa del menemismo, de las cadenas logísticas, como vos mencionaste recién, que son las que garantizan, desde que Scalabrini Ortiz descubrió que los trenes estaban así porque iban al puerto para el extractivismo, también en la etapa progresista, la captura de una parte de la renta extraordinaria sirvió para la sustitución de importaciones, pero fundamentalmente los puertos, los barcos, la logística quedó en manos extranjeras, y eso, bueno, hoy lo seguimos pagando, y en ese marco se tranquilizaron, porque ¿qué es lo que querían también las colonias de ultramar? Como si el colonialismo no hubiera cambiado, pero ¿qué es lo que requerían las potencias coloniales? Alimentos y energéticos para inclusive antes de la guerra, esta conflagración abierta cada vez más grande, inclusive en ese periodo era necesario, no solamente la logística, sino también la producción. Vino Laura Richardson a decir que no pesquen los chinos en la milla 201, cuando les corresponde, quien quiera pescar en la 201 puede hacerlo, pero bueno, que no pesquen los chinos, garanticemos y entonces muestran, se convierte en un estado antiimperialista la opinión pública, y se muestran imágenes aéreas con ciudades, grandes zonas iluminadas que muestran como ciudades, como en la 201 se pesca por países extranjeros. Pero en realidad aquí hay una disputa por los recursos que los tranquilizó de alguna manera. Yo porque quería incorporar también esta visión de que nosotros crecimos porque hubo una ecuación favorable a claro, todos, ¿no? Digamos, hubo una ecuación favorable y una situación geopolítica favorable. Eso no significó que Argentina avanzara en recuperar las palancas fundamentales estratégicas o sea, vos me decías los puertos, podríamos decir claro, puertos, barcos, trenes, avanzar claro. las finanzas, ¿no? La ley de la dictadura. La siderurgia. Algunas cuestiones estructurales realmente no se cambiaron. Claro. ¿No? Ahora bien, cuando nosotros vemos qué pasa en ese periodo, bueno, hay también un periodo favorable en términos de intercambio y demás, ¿no? Pero si nosotros vemos Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? En ese momento también se produce algo que Occidente, digamos, Estados Unidos en particular, no pensaban o no habían previsto con la realidad que se ve ahora, que es un abrumador y rápido ascenso de China, una recuperación de Rusia, un avance de otros países que sí tuvieron unos proyectos nacionales más consolidados, y no nos olvidemos, porque nosotros lo mencionamos por ahí, acá no se le da mucha importancia, pero cobran políticas autónomas países como Turquía. Aparece Irán no solo simplemente con alguien que tiene un discurso islámico, no, con una potencia regional con un grado de autonomía. India emerge ya con poder, y no te estoy diciendo ejemplos de sociedad. Sí, los países emergentes que ahora van al BRICS. Que ahora muchos de ellos están en el BRICS, otros buscan estarlo, claro. Que es un espacio alternativo de comercio, de finanzas, de monedas, de buscar la pluralidad que hoy ve Estados Unidos, y eso es lo que ve Trump, ¿no? Con energía, ¿no? Ve que la hegemonía de los 90, que tendía en primera instancia la hegemonía norteamericana y en segunda instancia la creación de, por ahí las visiones conspirativas lo ven desde un plano medio esotérico, ¿no? Pero sí a la creación de una especie de élite mundial, élite global, financiera. La vieja sinarquía internacional, que existe, al final del cuento existía. Y eso, ¿qué le produce a Estados Unidos? Y eso le produce a Estados Unidos entrar en un proceso que viene de antes, ¿no? Que no empieza en ese momento, que viene de antes, pero que se profundiza con consecuencias sociales muy graves en Estados Unidos, de desindustrialización, ¿no?
¿qué pasa? Las cadenas de valor ya no empiezan a tener su centro en Estados Unidos, ¿no? O en Alemania, en donde sea. También le pasa a Alemania, ¿eh? Las fábricas se van a China, se van a otros lados. Empieza a tener sus centros y eso es en lo económico. Otra de las cuestiones que intenta revertir Trump pensando, asumiendo, creo yo, que el mundo va hacia un mundo multipolar, y que eso es irreversible, pero que en ese mundo multipolar Estados Unidos va a seguir siendo una potencia que va a discutir de igual a igual con China y con las grandes potencias y va a poner, y que si sigue en el camino puede llegar a tener problemas, que realmente los está teniendo. El proceso de declive de Estados Unidos es evidente, ¿no? Es numérico, ¿no? Y por otro lado, la pérdida de capacidad del Estado norteamericano en tanto tal, no solo por la falta del proceso de desindustrialización relativo, pero también absoluto, en algunos estados norteamericanos eso se nota claramente, sino también la pérdida de capacidad de Estados Unidos de ser un decisor, ¿no?, sobre esos mismos poderes que antes estaban dentro de su país. O sea, la pérdida de poder del mismo Estado. Y ahí que se ve, y eso lleva de la mano otra cosa a lo cual Trump dice venir a responder en Estados Unidos, la desintegración del consenso de las clases populares norteamericanas en el sistema norteamericano. Porque el consenso de las clases populares norteamericanas en el sistema norteamericano se da en la creencia en que el American Way of Life, ¿no? En que todo norteamericano, si le va mal es por su culpa, digamos. Todo norteamericano puede ser un triunfador, y si triunfa es porque es un gran tipo, y es el mejor. Pero cuando eso empieza a verse las fábricas cerradas, empieza a verse elites que no están, que ni siquiera tienen lo nacional en la boca, ¿no? Como para poder ser identificadas como algo parecido, ese consenso se puede perder. Y ese consenso se puede perder en el marco de estados, poblaciones totalmente excluidas de un sistema que, si bien nunca fue, llamémoslo justo, particularmente el norteamericano, ¿no? Nunca tuvo ni siquiera un estado de bienestar al estilo europeo, pero en un sistema en el cual una clase obrera muy potente. Yo quiero que vos te acuerdes, y seguramente te acordás, una de las primeras manifestaciones contra la globalización que se dio en Seattle. Claro, sí, sí. En una ¿Quiénes la cumbre, los obreros metalúrgicos de Seattle. 94, era una cumbre de Naciones Unidas, creo, algo así, que se dio esa gran manifestación. La OMS, eso, ¿no? O de la MC, claro, la OMC, sí, sí. Pero puede ser que algo de eso. Pero lo importante es que ahí vemos cómo por qué ese sector, por qué la clase obrera norteamericana, que no es conocida en la segunda mitad del siglo XX por ser una clase obrera con conciencia de clase, ni combativa, ni nada, se había movilizado ya en ese momento, porque ya se empezaban a ver las consecuencias del avance de este proyecto. Después de ya decenas de años, pero no tanto porque nosotros nos acordamos, que eso había empezado. Eran las primeras movilizaciones antiglobalización por temas mundiales, no por temas locales, ¿no? Ahí empieza a aparecer. Por temas mundiales y que afectaba localmente la vida de los trabajadores metalúrgicos de Estados Unidos. Y un poco antes, en enero del 93, había aparecido el subcomandante Marcos también con en México, con un discurso también antiglobalista o antiglobal. Porque era la inauguración de, ahora se me fue el nombre, del NAFTA. Claro, ante la inauguración del NAFTA aparece la insurrección un 1 de enero, cuando no lo esperaba nadie, y entonces empieza, nos acordamos porque también fuimos activos militantes en ese periodo buscando el salto revolucionario, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento analizamos estos movimientos que eran nuevos y tenían una potencia ideológica, una potencia de lectura del escenario internacional que no teníamos el resto, entonces los mirábamos, claro. Vos fijate, el NAFTA, ¿qué era? Era una política de este tipo, un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál fue la consecuencia de eso para México?
Veamos lo que es México hoy. 50.000, no sé cuántos decenas de miles de muertes. El Estado no llega a todos los territorios, la narcotización de la política. Es un Estado que, bueno, es un Estado fuerte, el mexicano, en ciertos sectores, pero hay grandes partes del territorio que están en manos de... es un Estado, no digo en vía de desintegración, pero con cierto grado de pérdida de soberanía sobre amplias partes de su territorio en manos ni siquiera de otros estados, de bandas criminales. Hoy habíamos hablado que el NAFTA le había dado a México estabilidad macroeconómica y, bueno, condiciones que, sobre todo de capacidad de negociar con los yanquis por la cuestión de la frontera, porque tienen que frenar a los inmigrantes que vienen de Sudamérica y de Centroamérica, pero... Esa es otra de las cuestiones que va a afectar, que tiene que ver con el triunfo de Trump. Nosotros dijimos el tema woke, no como el primero, ¿no? Salió porque, no sé por qué salió, no quiero sobredimensionar lo cultural tampoco, ¿no? Pero un tema. El tema económico, ¿no? El tema económico que va a ser, Trump piensa tener más control sobre la Reserva Federal, que en la Reserva Federal es un organismo autónomo dentro del Estado norteamericano. Es un organismo que pertenece al capital financiero, que es autónomo, en el cual el Estado tiene también una presencia, el gobierno. Trump va a intentar tener más control sobre la Reserva Federal para poder emitir más, para poder manipular las tasas de interés, para hacer una serie de cuestiones que tienen que ver con una economía intervencionista del plano keynesiano, pero desde el plano de lo financiero, ¿no? Para desgravar a las grandes empresas, va a bajar los impuestos a las grandes empresas para que se radiquen en el país y poner aranceles y una serie de compensaciones para que la competencia extranjera, 10% inmediatamente a todos y el 60% a los chinos, según dijo, para, especialmente a los chinos. Claro. ¿Y qué es lo que esto en teoría produciría? Bueno, produciría un proceso parcial, porque estamos en una época en la cual la tecnología y demás, un proceso de reasentamiento de industria, de toma de trabajadores, de mayor empleo, con mayores también condiciones de explotación para el capital, ¿no? O sea, que el capital tenga mejores condiciones en Estados Unidos, mayor protección en Estados Unidos y de más trabajo en Estados Unidos. Están preocupados porque hubo una migración de capital hacia países que les dan beneficios impositivos, lo analizábamos recién, y también a China porque China le da guita, compensaciones, crédito, etcétera. Entonces, el efecto Tesla, el efecto radicación de la Ford en distintos lugares del mundo, Volkswagen. Los países... Bueno, ¿Cómo? Alemania, ¿no? Pero ¿Cómo? que Volkswagen está en China. Claro, hay movimientos de las multinacionales a lugares donde le dan beneficios impositivos, económicos, crédito, etcétera. Entonces, Trump ve eso y dice, quiero repatriar y capturar capital, inclusive que no fuera mío, capturarlo para el desarrollo de la economía Está en doméstica. condiciones de pararse en la pelea del resto del siglo XXI con algún tipo de posibilidad. Porque vos mencionabas los BRIC, mencionábamos China, mencionábamos Rusia, bueno, pararse con algún tipo de posibilidad, ¿no? En una pelea, en un mundo que avanza hacia ser diverso, multipolar, se suele decir, ¿no? Con diferentes focos de poder y autonomía, en la cual lo que estaba viendo y tuvo éxito en su planteo hacia la población, porque se notaban las consecuencias concretas sobre la población, era que Estados Unidos va perdiendo la manija. Digamos, ¿no? Con los fierros, además, no le estaban ganando desde la OTAN a los rusos. Entonces, el otro tema era ese, ¿no? Que tampoco invirtiendo en flotas y que andan dando vueltas por el mundo. El globalismo, digamos, el sector financiero globalista, los que te ponen esta homogeneización mundial, solo la pueden hacer mediante la guerra. Claro. ¿No? O sea, vos tenés que derrotar a los rusos, derrotar a los chinos, ¿no? Derrotarlos en África, en todos, indirecta o indirectamente, mediante la guerra. Y lejos de eso estaban perdiendo posiciones. Homogeneicen, y no les está yendo bien. Claro. O sea, no es que los rusos están ganando aplastados, pero no van a ganar, pero no les está yendo bien. Claro. No les está yendo bien. Entonces, el proyecto globalista que se manifiesta en el G7, en la ONU, en Davos, en la OTAN, esa élite supranacional que los europeos en general consideran esto, ¿quiénes son? ¿Quién es von der Leyen? Sí, que gobierna. ¿Quién la votó? ¿Quién la votó? Digamos, porque podés decir que el que votaste vos es un nefasto, no hace lo que vos querés, representa tus intereses, pero bueno, está el Parlamento, lo votás cada 4 años. ¿Quién es la élite europea que gobierna? ¿Quién es?
el Banco Alemán, ¿quiénes son? Es la Comisión Europea, la OTAN, ¿quién las elige? ¿Viste? La élite financiera. Entonces, cuando el progresismo y los liberales se quejan del ascenso de las derechas nacionalistas, entre comillas la derecha, porque después hay que ver, como dijiste vos, qué es cada cosa, pero en realidad no están viendo este fenómeno de que hay una élite mundial que se ha instalado y que no la votó nadie. Entonces ahí aparecen blancos norteamericanos, gente que vive en la Baviera, donde fuere, que cuestiona este gobierno mundial. Y yo quiero elegir mi concejal, añoro con decidir sobre la política y sobre el futuro, ¿no? Claro, quiere elegir a alguien que crea, por lo menos, después que si lo hace, ¿no? Que crea que le va a garantizar su vida, digamos, que va a tener, que va a poder levantarse a la mañana, ir a trabajar a una fábrica, como fue, o a un lugar, a una oficina donde trabaje, va a ganar un sueldo, va a volver, va a mandar a su hijo a la escuela, va a poder ir a la universidad, va a poder hacer, digamos, lo que quiere la persona común en realidad, básicamente, ¿no? Acá en Alemania, en cualquier lado. Willy, te quiero hacer una pregunta. Antes, porque prometí ante la enorme cantidad de gente que mira este programa que iba a hacer con vos una nota sobre la nota que hiciste sobre la intervención de Medio Oriente en la tragedia de Menem a la comedia de Milei. Me resultó muy interesante la nota porque vos recorrés, tiene que ver con este gobierno global, recorrés el trágico acompañamiento por parte de la política argentina a través de distintos gobiernos y a partir de sus Fuerzas Armadas, de las políticas de control y de sumisión que hay en distintos lugares del mundo a partir de control militar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Argentina puso, y ahora con Milei quiere poner con todo, armamento a disposición de la piratería que se ha generado en todos lados, ¿no? Sí. Contame un poquito sobre esta nota que me pareció muy interesante. Mira, Argentina a partir de los 90, antes, podríamos tener críticas, cualquier cosa, pero tenía una doctrina de utilización de las Fuerzas Armadas que no solo se basaba en el enemigo interno, ojo, tenía hipótesis de conflicto, tenía una doctrina, no era exclusivamente, porque muchas veces se resume, no, era una doctrina más, pero había doctrina respecto a la utilización más nacional, desde la perspectiva que queramos, la palabra nacional, como hemos visto. Y la doctrina de seguridad nacional era contra un enemigo no solamente en Argentina, sino en el mundo también. A partir de los 90, con esta transición de la cual venimos hablando, Argentina tiene un cambio. Un cambio que tiene que ver con las relaciones exteriores, ¿no? Con la vinculación de Argentina con el mundo y la concepción, que se relaciona con una nueva doctrina que se impone en Argentina en relación con este cambio, con el inicio de la globalización, con la hegemonía, la caída de la Unión Soviética, la hegemonía norteamericana, la idea del mundo unipolar, la idea de la financiarización, de que las guerras iban a ser simplemente guerras de policía y que iba a haber un gran ejército que iba a ser la OTAN, conducida por Estados Unidos, ¿no? Y con Estados Unidos determinante, como se ve ahora. Sin Estados Unidos la OTAN no anda, digamos. Y Argentina, en ese tema, decidió desarmar sus Fuerzas Armadas, porque básicamente fue eso, desarmar sus Fuerzas Armadas y transformarla en una parte de este engranaje. ¿Eso qué significa? A ver qué quiero decir con esto, ¿no? Bueno, se bajó el presupuesto a cerca del 1%, que es bastante bajo, estaba más alto antes. Se entregó vilmente, en una forma, con norteamericanos mirando, destruyendo delante de ellos el misil Cóndor y entregándole en la mano los planos, ¿no? El portaaviones 25 de mayo mandándolos de WhatsApp innecesariamente. De una forma vergonzosa. O sea, se hicieron cosas vergonzosas, ¿no? Todo eso a cambio de nada, ¿no? A cambio de los A4, que además vinieron sin armamento, porque toda la promesa del armamento no vino, y eran ya aviones viejos, digamos, los A4. Todavía tenemos los A4. Ahora los ingleses dijeron que el F-16 tampoco los condiciona militarmente, ¿viste? No viene el F-16. Además no va a venir. Fue muy clara. Si por ahí viene, qué sé yo, no va a venir. No se pagó nada. Hasta ahora lo que vino fue con un crédito norteamericano. Todo lo que dice este gobierno es mentir. Bajó el presupuesto militar al 0,4. Debe ser el más bajo del mundo. Claro. Es el más bajo del mundo. Porque ya con los gobiernos progresistas nuestros, llamémoslo, desgraciadamente, el presupuesto militar era una vergüenza. Era del 0,7, 0,8. Un ejército no se sostiene así. Pero bueno, el último gobierno se intentó hacer algo, no vamos a decir, con el FONDEF,
algunas líneas se Y tiraron. se avanzó y se le recompuso salarialmente en parte Se han en hecho un algunas cosas que hay que reconocer, por lo menos en el área de defensa, Sí, sí. ¿no? En eso hay que reconocer. Yo siempre lo digo porque digo, todo está mal, pero parece que le estoy echando, y hay gente que No, intentó que hacer laburó cosas y fuerte, que se claro. hicieron algunas cosas, eso no hay que dejar de decirlo. Pero el presupuesto está muy bajo. Con este gobierno, que supuestamente es pro-milico, no sé, será porque le gusta el proceso de la dictadura, ¿no? Pero a mí me dicen los propios militares que yo conozco, me dicen, los militares están como empleados públicos que quieren volver a su casa porque no tienen ni para comer. Viven para comer en los cuarteles, ¿no? Así es. Porque los salarios son muy bajos. Claro. Bueno, yo que soy docente universitario, no puedo decir que no soy quien Bueno, para igual. decir mis salarios son pésimos, ¿no? Peor que de los militares. Igual. Pero mis salarios militares son muy bajos. Ha bajado el presupuesto a 0,4. Bueno, todo ese proceso, ¿no? Tiene que ver con un origen del abandono de todo tipo de hipótesis de conflicto y la incorporación de nuestras hipótesis, eliminación de la categoría hipótesis de conflicto. Cuando nosotros, como dijo el general Paleo, que fue un muy buen comandante, bueno, no se puede ser buen comandante, se puede ser buen comandante de los chiquititos, que queda, se claro. nota, digamos, pero bueno, si era un buen comandante, nosotros tenemos un conflicto, no una hipótesis de conflicto. Nosotros tenemos un conflicto con Inglaterra. Además, las hipótesis se evalúan, ¿no? Se pueden evaluar, pero nosotros tenemos un conflicto. Un conflicto por el mar, un conflicto por las islas, un conflicto por la Antártida, un conflicto geopolítico por todo el Atlántico Sur, y así lo reconocen y lo piensan en sus doctrinas. Brasil, Uruguay, Chile, todos lo piensan, ¿eh? La UNASUR tuvo esa doctrina de seguridad de toda la región. Y nosotros no hablamos de conflicto, no nos equipamos, no pensamos nuestra Fuerza Armada como una herramienta de política internacional, como una carta más que tienen todos los países del mundo a lo largo de toda la historia, ¿no? Después habría que detallar por qué. La derrota militar y la rendición, los tratados de Madrid 1 y 2. Los tratados de Madrid no, firmados por Menem en esa misma época. Y, eso es parte de esta política. Y claro. la incorporación de nuestra fuerza a lo que es simplemente la política de las Naciones Unidas. Digamos, la única posibilidad que nuestra fuerza tenía de desplegarse tenía que ver con la política de Estados Unidos a nivel internacional y las Naciones Unidas, ser acoplado a ellas. ¿No? Nuestra política se desarrolló desarrollándose en diferentes misiones de paz, algunas de las cuales eran colaterales de invasiones, ¿no? Como la de Yugoslavia, ¿no? O de destrucción de estados, como es de Yugoslavia. Otras misiones de paz que uno puede decir, bueno, tener una fuerza de vigilancia en el sur del Líbano hoy puede servir. Cuando fue instalada en el sur del Líbano porque Israel quería que los libaneses, o sea, Hezbollah, no estuvieran en el sur del Líbano. Claro, Lo que pasa es que los libaneses sí estuvieron en el sur del Líbano y hoy cuando los israelíes quieren invadir Líbano, de golpe para cometer sus crímenes se encuentran con la misión de paz que le dice, bueno, muchachos, delante nuestro no pueden hacer eso. Bueno, ¿qué hace? Bueno, así fue la política argentina, ¿no? Salvo dos casos, un caso particularmente, que es el de la invasión a Irak, donde nosotros fuimos parte de la invasión a Irak, aunque fue una decisión de Naciones Unidas, ¿no? En la época de la hegemonía unipolar norteamericana, nosotros fuimos parte. Acompañamos con destructores, todo, metimos una fuerza respetable, ¿eh? No. Porque uno dice, no, bueno, era un chiste, me acuerdo del Página 12 sacaba, vamos a la guerra. No, se metieron fierro. Todavía quedaban cosas, claro. Todavía quedaban cosas, dos destructores, una corbeta, un buque logístico, bueno, era una fuerza respetable. Veamos las fuerzas que se despliegan hoy, es una fuerza respetable. Hoy, después de ya 30 años de eso, Milei dando... hay que tener en cuenta otra cuestión que yo señalo, insisto. La política de Menem, el llamado realismo periférico o política de relaciones carnales, vulgarmente, que es doctrina, el realismo periférico fue doctrina en la Cancillería, ¿no? Tenía, y es una doctrina creada por Argentina, ¿no? Por argentinos, por Escudé, ¿no? Por Carlos Escudé. Tenía una realidad en la cual estaba ella desplegada, que era la hegemonía norteamericana que recién parecía desplegarse, y en la cual realmente el mundo en ese momento parecía ir en esa dirección. Yo no digo que eso estaba bien, ni que era correcto, ni que yo esté de acuerdo, ni que en ese momento no tuviéramos la certeza de que eso nos iba a llevar a peores condiciones, ¿no? O sea, el hecho de ser el mejor lacayo de la potencia hegemónica va a llevar a que la potencia hegemónica te dé mayores posibilidades.
Esa es la doctrina del realismo periférico, ser realistas. La potencia hegemónica no hay que confrontarla y hay que subordinarse a ella. Dentro de eso, Menem desarrolló esa política en la cual Estados Unidos era la potencia hegemónica. Recién que Rusia estaba en una crisis brutal, no se veía el ascenso de China, nadie podía imaginarse que Turquía, Irán era un país marginal, del terrorismo internacional y nada más. No se veían otros ascensos en la región, en el mundo. Entonces, bueno, podía decirse, bueno, esto es nefasto, pero tiene su lógica. Bueno, lo que quiere hacer este gobierno hoy son una serie de desatinos fuera de lugar, entre los cuales, para ir a lo que vos me decís, está un remake de esta política militar, que es una política de relaciones internacionales, en la cual el ejército es una herramienta, la Fuerza Armada es una herramienta, ¿no? Una política militar en la cual vos jugás internacionalmente acompañando y siendo un actor militar dentro de las intervenciones de la potencia hegemónica. Bueno, ahora el gobierno ha dicho que hemos dejado de ser neutrales, que vamos a intervenir en Medio Oriente, que vamos a estar junto a Ucrania combatiendo a Rusia, no sé, cosas fuera de lugar, pero además que fuera de lugar aún en la lógica de Menem hubieran estado fuera de lugar, algunas son muy exageradas, son fuera de lugar por dos razones. Uno, porque el mundo ya no es ese. Claro. Va a ser primero, uno, que si Trump cumple, cosa que es probable, la guerra de Ucrania en poco tiempo va a entrar en un impasse, en una negociación en la cual la jugada que hizo, discursiva, ¿no? Sí. Que hizo Milei, de anunciar que le iba a regalar los helicópteros rusos, lo cual es una falta, es algo que está muy mal. Sí, se entregaron al final los helicópteros rusos, me parece que hubo o por lo menos fue una fake news que no le habían bajado. No, se iban a entregar, pero no, están yo los vi, digamos, están desguazados en un almacén acá y nada más. Mira, ni para llevarlos. Pero no se entregaron, están desguazados en un almacén acá. Bueno. Pero se dijeron que se iban a entregar. El hecho de haberlo dicho ya es dañino, eso nos deja en una mala posición, peor posición frente a los rusos. Pero ahora ha anunciado también el hecho de que iba a mandar tropas a combatir a los hutíes. Sí, ¿no? se fue ya el delirio final, fue ese, ya ahí estaba consumiendo porquerías. Fuera de lugar, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso y eso nos puede producir consecuencias, ¿no? Consecuencias, o sea, ¿qué pasa si los hutíes nos consideran un país enemigo? Probablemente no lo hagan. Sí. Tenemos, porque son inteligentes, pero pongámosle que nos considera un país enemigo y un posible objetivo de sus ataques. Podría ser, sería legítimo, Obvio, no sé qué tendrían después para tirar, sería una pelea del cuarto mundo, ¿no? Entre hutíes y argentinos, no tenemos ni para llegar al otro lado. Guillermo, disculpa que te interrumpa y también mi nombre es Nahuel, ¿cómo te va? Digo, para también ir cerrando, que nos quedan los últimos 3-4 minutos, pero con relación a que lo que decías de el envío de tropas, vos te referías a la integración formal de las fuerzas marítimas combinadas que anunció Milei y Petri, y para engancharlo con eso y por ahí ver qué mirada tenías con relación a que el Netanyahu, que está llevando adelante un genocidio en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino, desplazó a su ministro de Defensa y parecería ser que puso un ministro de Defensa aún más radical, más sanguinario que el que estaba, que quería una especie de tregua, negociar los rehenes y demás, en este contexto donde cambia, el gobierno en Estados Unidos y donde Trump está diciendo, paren muchachos con la escalada guerrerista. Recientemente en este programa lo tratamos, esta amenaza de Irán con armamento nuclear, Netanyahu también, digamos, amenazando con el uso de armas nucleares de alto impacto. En este momento, parecería ser que Netanyahu avanza, profundiza con este cambio en un momento en donde, parecería ser que en el mundo podría haber cierta tregua, digamos, a partir de las elecciones de Estados Unidos. Sí. Hay que ver, la política de Trump respecto de Rusia no es lo mismo que la política de Trump respecto al Medio Oriente. En Medio Oriente Trump ha sido mucho más duro respecto de los palestinos, de los palestinos, de Hezbollah y las demás fuerzas.
lo que lee en su discurso, por lo menos, lo que lee Netanyahu, es que igual el gobierno israelí ha demostrado ser muy consecuente en su decisión de solo pegar saltos adelante, ¿no? Claro, ¿no? Sin cerrar el conflicto de Gaza se ha lanzado sobre el Líbano, sin cerrar el conflicto del Líbano ha escalado con Irán. Con Siria también. Con Siria, o sea, la verdad que con digamos, con toda la región, digamos, se ha confrontado con Naciones Unidas declarando persona no grata al secretario general, o sea, ha hecho cosas que sorprenden, que yo creo que los militares, porque lo que representa el ministro es a los sectores de las Fuerzas Armadas, no que quieren la paz, ni que quieren, o sea, sino que creen que la política de los sectores ultra radicales está por arriba de sus fuerzas. No de sus fuerzas tácticas. Tácticamente, no sé si con Irán, ¿no? Pero tácticamente, en una confrontación de táctica, en batallas concretas, el ejército israelí puede derrotar, como lo ha hecho a Hamas, o lo que no los puede es eliminar, digamos. El ejército israelí no puede pelear una guerra asimétrica de largo plazo contra un conjunto de enemigos indefinido. Sobre todo porque se hace inviable la vida en Israel, porque alguna vez te llegan alguien que te apuñala a un ciudadano, te llega un misil desde los hutíes, Irán o la misma zona, el mismo Hezbollah, al sur del Líbano, o sea, se hace invivible y la misma sociedad israelí no soporta vivir en un clima de guerra. Quizá lo que es probable es que Netanyahu piense que Trump le va a dar el apoyo necesario para resolver de forma militar y expeditivamente algunos de estos conflictos. Uh-huh. Que Trump va a agarrar a los árabes. ¿No? ¿Cuál es la política de Trump en Medio Oriente? La política de Trump en Medio Oriente son los acuerdos de Abraham, para empezar, ¿no? Que fueron destruidos, abandonados y destruidos no, porque Arabia Saudita, ciertos países siguen teniendo expectativa de que se haga algún tipo de concesión respecto a los palestinos y poder volver a estabilizar la situación, ¿no? Pero que han sido muy golpeados a partir del 7, porque los acuerdos de Abraham significaban en última instancia el fin de la causa palestina. Los acuerdos de Abraham eran el fin de la causa palestina. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? Los acuerdos de Abraham son el reconocimiento por parte de los países árabes de Israel como Estado. Sí, ¿no? Y el reconocimiento, la cristalización de las fronteras tal cual estaban al momento de la firma que eran mucho menores que el territorio de los palestinos en el 47. Claro, que es mucho menor que el 47 y el 68. Hoy la frontera, si vamos cuáles son las fronteras, y la frontera, bueno, ahora Gaza, no sabemos, ¿no? Pero en Cisjordania, son territorios diminutos, ¿eh? Sí. En Cisjordania son pequeñas enclaves. Sí, chiquititos. Dentro de un pequeño territorio. Yo he estado en Jenin, por ejemplo, en Cisjordania, donde entran ahora las tropas israelíes. Jenin es como ir a la Villa 31, o sea, son barrios muy parecidos, de pasillos, es el asentamiento donde, entre comillas, habría algo de Hamas, pero que ahí ganó siempre OLP también, pero bueno, entran, hay lugares muy pequeños, salvo Gaza, hay lugares muy pequeños donde hoy tiene cierto control territorial las fuerzas palestinas, en general. Sí. Está todo aislado, ¿no? Esos pequeños lugares, pero esos pequeños lugares son, pongámosle, el 20%, el 25% de Cisjordania. Sí, es un pedacito. El resto está plagado de colonias y de colonos. Y los colonos son una organización terrorista, bajo las normas de Naciones Unidas, no bajo mis normas, o las que yo puedo pensar. No. Es una organización de gente militarizada al que le dan crédito, le dan guita. Como los palestinos se ponían abajo, porque eran pastoriles, se ponían abajo de las colinas. Las colonias en general están arriba de las colinas y desde arriba los mean, los cagan, digamos, se quedan con el pedazo, les quitan el agua. La estrategia de Israel, de Netanyahu, la estrategia de mediano plazo de Netanyahu y hacia su derecha, ¿no? Que hay mucho. Netanyahu es un moderado en algunos casos, ¿eh? Y el ejército es moderado respecto de Netanyahu. El ejército israelí es moderado respecto de Netanyahu.
Y Netanyahu es moderado respecto de la otra parte de su coalición, que es lo que se llama llamar sector ultranacionalista, el sionismo religioso, gente que hace una lectura literal de la Biblia, literal y presente, y que considera que está cumpliendo la misión que hace pueblo 2000 años elegido. hizo Josué en el Canaán. ¿Qué hizo Josué en el Canaán cuando conquistó? Que no existió Josué, no importa, pero Josué en el año 1000 antes de Cristo, pongámosle, ¿no? Que es más o menos donde está ambientado ese relato. Josué entró al Canaán, exterminó a toda la población, a sus mujeres, a sus niños, a sus gallinas, a sus burros, apoyado por Yahvé. Y a los que pedían por favor, solo los permitió estar como siervos del pueblo elegido. Yo no quiero quedar mal con esto, pero eso es lo que dice la Biblia. No quedás en lo que y hay un sector de la política, porque esa gente que piensa eso hay en todos lados, en todas las tendencias, locos hay siempre. Pero esos son una parte sustancial de los que gobiernan Israel hoy y que están poniendo una parte de la agenda. Entonces, cuando vos decís, ¿qué va a hacer Israel? Israel va a seguir intentando poner esa agenda. ¿Qué va a hacer Trump? Trump va a intentar cerrarlo, pero derrotando poniendo orden. O sea, los acuerdos de Abraham son sacar de escena, los acuerdos de Abraham son establecer la paz, establecer un coso, pero sacar de escena a Hezbollah, por ejemplo. Sacar de escena a Hezbollah, ocupar Gaza, que ya hay negocios inmobiliarios en marcha, y derrotar a Irán en el fondo, porque con Irán hubo ahora bien, Irán no va a desaparecer como potencia regional. No, pero ese producir una derrota. Trump lo intentó y soñó con eso. Soñó con eso. De hecho, tuvo impactos locales. Acá el capítulo del juzgamiento a Cristina, a Timerman, con el memorando de entendimiento con Irán, era porque los demócratas habían favorecido. En el gobierno israelí, uno de los ministros es el ministro de la diáspora, en el cual considera articular a todos los judíos, digamos, del mundo detrás de los intereses que su principal lealtad sea el Estado de Israel. Así es el sionismo. Eso es la no es exclusivamente el poder de Israel, no es exclusivamente el poder que Israel tiene o el respaldo que tiene Estados Unidos. Es sectores de la comunidad, sectores por ahí son minoritarios, de las comunidades judías en algunos lugares en el mundo y en algunos lugares importantes, pero esos sectores minoritarios son tipos de poder en determinados espacios y esos son los que hegemonizan y son lobby y son poderes en Estados Unidos, en Argentina. Así es. Bueno, nosotros tenemos de ministro de Relaciones Exteriores un hombre cuya lealtad es el Estado de Israel. Así, hace un rato con Ariel Umpierres estuvimos mirando el juramento, en realidad el compromiso, porque ni siquiera juró, del nuevo canciller argentino, Wertheim, que además lo hizo sobre la Torá. Entonces, bueno, eso ya es un capítulo que en algún momento nos tenemos que volver a juntar. Desde acá, desde la Argentina, saludamos con un presidente sionista, el otro presidente sionista del mundo, a todos los que nos han visto en el programa. Y te tengo que despedir, Willy, porque el tiempo es tirano y acá la gente de la radio nos va a matar. Bueno, Willy, te agradezco enormemente. Saludo a vos y a todos. Muy interesante. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos con Willy Cabiasca, un compañero, un amigo, doctor en política internacional, una persona que además escribe y además es académico, da clases en distintas facultades, la UBA especialmente. Y bueno, nos tenemos que despedir. No, antes primero que nada agradecer a toda la comunidad de Peronismo Sin Gradualismo que está suscripta. Es también un medio que se sostiene con aportes de compañeros y compañeras. Con los compañeros que se suscriban, que nos den una mano. Y invitar a que se sigan suscribiendo, toquen la campanita, que en la medida que crezca la comunidad y que pongan me gusta, que crezca la comunidad de Peronismo Sin Gradualismo, sigue creciendo esta voz y este espacio. Así que nada, terminar con esto.
Y bueno, Lisandro Guerra en la operación técnica nos ha acompañado, se mató hoy, andaban las cámaras, había que cambiar la cámara, estaba solo y hizo los llamados telefónicos, hizo los enlaces. Un genio. La rompió, un genio. Gracias. Y saludamos a todos los compañeros que han participado en la elaboración de este programa, en la producción, Gabriel Ocampo, Claudio Mora. Y bueno, por supuesto aquí Nahuel Silva, Gastón Arispe llevaron adelante este programa. Peronismo sin gradualismo. Hay que construir la tercera posición para ser nación. Y bueno, por supuesto nuestro objetivo es construir esa revolución justicialista de la que mencionaron hoy varios en este programa. Un abrazo enorme para todos y todas. Radio con Aguante. Piezas De realidad.